Es el momento en que reflexionemos acerca de la palabra del Señor y qué tiene ella para comunicarnos en esta tarde. Para eso les voy a invitar, por favor, que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 4, del verso 4 al 5. El texto dice así: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Fíjese, hermano, que entre las múltiples instrucciones de vida que Pablo les entrega a los creyentes de Filipo está esta: sean amables. Y no solo saberse amables, sino que esta amabilidad sea expuesta públicamente, y que la gente reconozca este atributo en la vida de un creyente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Nuevo Testamento declara en muchas de sus partes que el creyente no solo es una persona distinta, sino que nacida de nuevo. Y eso, sin lugar a duda, es una distinción cualitativa de vital importancia. La vida de Cristo ha sido implantada en nuestros corazones y es natural que actuemos en coherencia con los principios del Evangelio. Si usted se cree un cristiano verdadero, real, concreto, entonces debe necesariamente comportarse como está estipulado en el manual de vida que Dios nos ha entregado, que es su palabra. ¿Sabe qué? Lamentablemente no es así. La amabilidad como una cualidad cristiana está demasiado escondida en algunos creyentes. Por el contrario, muchos quienes se confiesan como adherentes de Cristo dejan mucho que desear respecto de cómo se conducen en los espacios donde se desenvuelven. El testimonio público de muchos cristianos que se aprecian como tales deja bastante que desear. El llamado de atención que el Señor tiene para nosotros este día es que aprendamos a comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, como el apóstol Pablo se lo señala a los filipenses en esa hermosa epístola, sin lugar a dudas. Permítanme señalarles, hermanos, que la Escritura declara en 1 de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra utilizada por Pedro, renacidos, quiere decir literalmente nacidos de nuevo. Esto lo sabemos todos. Una persona que nace de nuevo está en un proceso de aprendizaje de conductas y pensamientos. Y podemos analogar la vida de un niño cuando nace y en este periodo de desarrollo donde va apropiándose de ciertas conductas, ya sea lo que tiene que ver con aspectos de su motricidad, como asimismo la forma en que ve el mundo. Por lo cual, utilizando entonces esta analogía, un creyente que se entiende como creyente y que entienda también que ha renacido, no puede, bajo ningún punto de vista, conducirse bajo los patrones de conducta del mundo. Si usted y yo mentíamos antes, no podemos seguir mintiendo. No podemos seguir siendo unos mentirosos. Digo esto como un patrón de vida, es decir, que la vida constituya un elemento que defina nuestra personalidad. Utilizo la mentira, pero hay otros elementos éticos que también tienen que ver con esto. Los que gritan, los que dicen groserías, los que engañan, algunos que permanentemente utilizan palabras deshonestas, groserías. Es evidente que a partir de lo que señala el Evangelio no pueden seguir sosteniendo este tipo de conductas y mucho menos este lenguaje. El resumen de esto, hermanos amados, es que debemos experimentar un verdadero cambio de vida donde las virtudes del Evangelio se vean reflejadas en nuestro andar cotidiano, que la gente vea que somos distintos, que la gente vea que la fe que nosotros proferimos de nuestra boca también sea un elemento que nosotros podamos ver, evidenciar también en nuestra conducta cotidiana. Usted y yo no podemos andar por la vida diciendo que somos creyentes de Cristo y reflejar lo contrario.
Si usted y yo actuamos reñidamente respecto de los principios del Evangelio, estamos trayendo descrédito al Evangelio. Usted y yo estamos desprestigiando la iglesia y por ende también menoscabando el nombre de Cristo. Es el mismo apóstol Pablo quien le recomienda a los filipenses que actúen con amabilidad. Les escribe a los colosenses dándole instrucciones también acerca de cómo debe ser su conducta. En el capítulo 3, verso 5 les dice así. Por favor, ponga atención. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes. Y hace una enumeración de esto. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El apóstol Pablo está haciendo una distinción respecto a la conducta hoy día como creyentes y en la forma que se conducían los creyentes en Colosas anterior a su conversión al cristianismo, su conversión a Cristo. El apóstol Pablo recomienda, evidentemente, a los colosenses, pero este mensaje se trasunta en el tiempo también para nosotros. Hagamos pues morir todo lo terrenal. Y menciona cuáles son estos elementos terrenales que aún subsisten en nosotros y en nuestros corazones. Tenemos que luchar denodadamente contra la fornicación, contra las impurezas, contra las pasiones desordenadas, contra los malos deseos que alberga nuestro corazón también. Permítame hacerles notar que la palabra morir viene del griego necro, que implica el concepto de muerte total y definitiva. No es, como decimos en Chile, a medio morir saltando, sino que es una muerte definitiva a los patrones del mundo que nosotros veníamos sosteniendo antes que el Señor saliera a nuestro encuentro. Lo que Pablo señala a partir de esto es: detengan completamente, paren radicalmente todo aquello que forma parte de los patrones conductuales del mundo. Y vuelvo a insistir, disculpe usted si soy majadero: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, gente que vive para el dinero. Y hay creyentes que también viven para el dinero. Les vuelvo a señalar, mis queridos hermanos, nosotros no podemos militar entre la luz y las tinieblas, alabando a Dios y en lo secreto teniendo conductas reñidas, contrarias al Evangelio. Si Dios nos hizo renacer, como ya señalamos, nos ha dado las capacidades para hacer frente a las consecuencias del pecado. Por favor, quiero que esto usted lo entienda. Dios nos ha capacitado para luchar contra el pecado, llevando a cabo un proceso de regeneración en nuestro corazón. Me detengo en otro de los conceptos que menciona también el apóstol Pablo. No puede haber en nosotros, dice, fornicación. Esto implica inmoralidad sexual. Es un pecado de carácter sexual en términos muy genéricos. Incluye muchas conductas diferentes. Y hay una palabra también, la palabra avaricia, de cuya palabra pleonexia del griego nos indica acerca de obtener ventajas, aprovecharnos de otros. Eso es lo que dice relación con la avaricia. Es decir, de utilizar medios reñidos con la ética cristiana para obtener beneficios. Usted no puede sustraer material del trabajo donde usted labora. Usted tiene que actuar, usted y yo tenemos que actuar de acuerdo a lo que las palabras nos señalan. Todas las palabras que menciona el apóstol Pablo y que hemos expuesto dicen relación con conductas que teníamos antes de conocer a Cristo y su Evangelio, pero que ahora no deben dominar nuestra vida. ¿Están presentes? Sí, ciertamente que están presentes, hermanos. Y tenemos que luchar contra eso. Es una lucha y es una batalla denodada la que estamos dando respecto a las consecuencias y a los efectos del pecado en nuestra vida.
Volviendo entonces al texto que dio inicio a esta enseñanza, cuando Pablo exhorta a los creyentes de Filipo a ser gentiles, les está diciendo que sean amables, bondadosos, y créame que este consejo es una constante en el Nuevo Testamento, porque usted puede sentirse tentado a pensar que la amabilidad no es algo vital. La palabra que utiliza el apóstol Pablo en el griego original es epiekes, que puede ser traducida de manera indistinta como amable, bondadoso, considerado. Entendemos por bondadoso, por favor escuche la definición de bondadoso, como aquel individuo que dispone de un carácter tranquilo, apacible y se destaca por su caridad y bondad en la manera de actuar y comportarse, especialmente para con su prójimo. La pregunta para usted y para mí: ¿está siendo usted bondadoso? ¿Está reflejando a Cristo usted en los actos de bondad de su vida? ¿Estoy reflejando yo la bondad como un elemento constitutivo esencial del testimonio cristiano? Esta palabra, epiekes, del griego, que se traduce como bondadoso, considerado, amable, y podemos sumarle solidario, en fin. Es una constante en el Nuevo Testamento, se utiliza en muchas partes del texto sacro. De la misma manera, el apóstol Pablo en Tito 2:2 escribía lo siguiente: que a nadie difamen, cuidado con la lengua, que no sean pendencieros, sino amables. Nuevamente encontramos con que este consejo que el apóstol Pablo le da a los filipenses también se lo está dando al joven pastor Tito. No sean pendencieros, sino que sean amables. Por favor, escuche lo que dice a continuación: mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Yo no puedo entender, mi hermano, que el abundante consejo bíblico que nos llama a la humildad, a la sencillez, aún así puedo encontrarme con creyentes soberbios y autosuficientes. Los he visto, créanme, en mis 30 años en el Evangelio, me he encontrado con muchos que tienen un carácter de autosuficiencia, y algunos también un tanto tramposos para conseguir lugares destacados dentro de las iglesias y de la dinámica de la iglesia. El apóstol Pablo, repito entonces, nuevamente, Tito 2:2, que a nadie difamen, es decir, cuidado con lo que decimos de otros, que no sean pendencieros, que no tengan conductas marginales, ordinarias, sino por el contrario, sean amables. Y remata el apóstol Pablo mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La pregunta que necesariamente tengo que hacerle a usted, porque yo ya me la he formulado: ¿estamos nosotros develando el Evangelio por medio de la bondad, la paciencia, la solidaridad respecto de otros? ¿Es Cristo el estándar a seguir, el modelo al cual nosotros estamos conformando nuestra vida? ¿O andamos llevando el mensaje de Cristo por doquier? Muchas veces, hermanos, créame, guardemos un poco más de silencio y vivamos un poco más el Evangelio, para que sea por nuestra conducta otros ganados también. Estamos de acuerdo que el cambio que hemos de generar en nosotros no es tarea fácil. No, hermanos, no estoy diciendo que es una tarea fácil. Tenemos que lidiar con las consecuencias que el pecado ha generado en nuestra vida y corazón. El mismo apóstol Pablo señala en la carta a los Romanos lo siguiente, Romanos 7:18 en adelante: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Este texto, créame que es un texto controversial para muchos exegetas y hermeneutas.
No pueden entender que el apóstol Pablo haga esta aseveración propia de un hombre inconverso. Créame. Ahora, cito estos versículos no como una justificación para quienes caen permanentemente en pecado, no. Porque alguien puede decir perfectamente, no, es que soy débil, mi carne es débil. No cabe esto en el análisis. Lo que hago yo al citar Romanos 7:18 es para aclarar la dimensión que éste tiene en la vida de quienes hemos sido redimidos. Me refiero al pecado. Pablo deja claro que la influencia del pecado, si bien es cierto, es muy fuerte, no determina nuestra vida, pues Dios nos ha capacitado para resistir al pecado y vencerlo en la mayoría de las luchas que tengamos respecto a él. ¿Vamos a caer? Sí, ciertamente que vamos a caer. Vamos a caer muchas veces. Pablo expresa que es en su vida interior esta tensión está muy presente, pues desea hacer lo que es bueno, pero su carne, no hablamos de la carne física, sino del pecado que habita dentro de sí. Las naturales inclinaciones al pecado muchas veces terminan por vencerlo, según lo que nos refiere Pablo. Y a usted y a mí, de igual forma, también terminan por vencernos. No olvidemos, hermanos, que somos santos. Quizás de momento olvidemos la importancia de la santidad y de cómo es necesario que nos conduzcamos por la vía de la rectitud, no como un fin en sí mismo, sino más bien debemos ser santos porque el Dios que nos ha llamado es santo. La santidad no es disponer de una aureola en nuestras cabezas de tal manera que nos señale como tales. No. Por el contrario, la santidad, de cómo la entendemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, no es la ausencia radical de pecado, porque seguimos pecando. No es que vivamos en un estado superior de consagración mística y que ya no lidiemos con los efectos que el pecado deja sentir aún en nuestras vidas. No es eso lo que estoy señalando, mi hermano amado. La Biblia usa la palabra santo para el creyente común y corriente. En el Nuevo Testamento, todo el pueblo de Dios disfruta del título santo. La palabra simplemente significa uno que es santo, que ha sido apartado para los propósitos del Señor. Es curioso cuando uno pregunta en las iglesias, levanten la mano todos los que son santos. Algunos tienen problemas en definir esta designación que hace la Escritura respecto a la condición que tenemos delante del Señor. Los creyentes del Nuevo Testamento eran santos. Quizás parece extraño que el término sea usado para creyentes que luchaban con toda clase de pecados. Sin embargo, cuando leemos las epístolas de Pablo, nos asombra el hecho de que él dice a la gente santos y luego los reprende por su conducta necia y pecaminosa. Déjeme decirle, usted y yo somos santos delante del Señor. Usted y yo somos santos delante del Señor. Confirme esta verdad en usted. Diga, yo soy santo, como dicen los predicadores. La Biblia nos llama santo porque hemos sido consagrados a Dios, hermanos. Hemos sido separados. Hemos sido llamados a una vida que es diferente. La vida cristiana es una vida de no conformidad. La idea de no conformidad es expresada en Romanos 12, 1, 2. Por favor, escuche esto, que es muy hermoso. Dice así Romanos 12. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y viene esta palabra. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Hay que hacer algunas aclaraciones importantes respecto de este texto que estoy citando, que fue escrito por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. La expresión que utiliza Pablo es muy llamativa y sugiere muchas cosas relacionadas con nuestra vida práctica. No se conformen a este siglo, como ya usted sabrá, la palabra siglo no se refiere a un periodo
cronológico de 100 años. Más bien la palabra aión, que es la palabra en griego, que se traduce como siglo, quiere decir más bien un sistema de pensamiento que es propio del mundo y de la forma en que el mundo piensa el propio mundo. Puede parecer un poco complejo, pero no es así. Como el mundo se ve a sí mismo. Nosotros debemos luchar para que no nos conformemos a los patrones del mundo, hermano amado. El mundo hoy día habla de adulterio, las telenovelas promueven el adulterio. Hay permanentemente instalado en la televisión, en la radio, la sensualidad como un mecanismo de atracción para promover, ¿cierto?, el mercado y ciertos productos del mercado. La mentira se ha constituido muchas veces en una virtud y en una cualidad. La gente hoy día está llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros debemos luchar contra el efecto de esa influencia perniciosa y negativa que el mundo hoy día está dejando sentir. Es muy de hombre tener 2 mujeres para algunos. Conformar, entonces, dice el apóstol Pablo, la forma verbal en que se expresa en el idioma original es no tomar la forma del mundo, que sus convicciones no influyan en mi manera de ver la vida y de actuar frente a situaciones particulares. Tenemos que actuar distinto. Si nos invitan a mentir, no debemos mentir. Si nos invitan a participar de obras de tinieblas, no debemos participar, debemos hablar con la verdad, ser fieles a Dios, a nuestras esposas, criar a nuestros hijos en la rectitud moral también, transfiriendo permanentemente las verdades del Evangelio. No conformarse es ir en contra de la corriente de pensamiento, no rendirnos al discurso dominante y frente a toda decisión ética que usted y yo debamos tomar. Debemos siempre poner el Evangelio por delante. No debemos transar bajo ningún punto de vista el Evangelio. Mi hermano amado, con mucha tristeza, a veces compruebo lo contrario. Y disculpe usted si hiero su sensibilidad, pero no podemos llamarnos cristianos si estamos a favor del matrimonio homosexual. No podemos llamarnos cristianos si estamos a favor del aborto. Incluso si nosotros tenemos una ideología política que tenga mayor efecto en nuestra vida que el propio Evangelio. No podemos seguir tampoco ninguna ideología que atente contra la libertad y los principios de Cristo. Por esta razón, hermanos amados, la Escritura en 1 de Pedro 1:14 señala lo siguiente: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Nuevamente el apóstol Pedro ahora ocupa la palabra que menciona Pablo en Romanos. No se conformen, no tomen el molde, no permitan que el mal moral del mundo incida en su corazón. Luche contra los valores que el mundo está imponiendo y que están confrontando a los valores del Evangelio. Y señala entonces el apóstol Pedro a renglón seguido: sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y esta santidad no está hablando de una santidad ontológica profunda del ser, sino de vivir en consecuencia a nuestra condición de creyentes, hermanos amados. No es posible que si usted se llama cristiano mienta. No es posible que si usted se llama cristiano engañe a su mujer. No es posible que usted, llamándose cristiano, tome parte en situaciones reñidas, contrarias a las verdades del Evangelio. Hemos aclarado hace un momento que la santidad no debe entenderse como un estado superior de moralidad ni menos de infalibilidad. El hecho de que seamos santos no nos hace infalibles bajo ningún punto de vista. Aún siendo creyentes y santos, estamos expuestos al pecado. Incluso podemos caer y ser degradados por los efectos del mismo, pero Dios
nos ha de rescatar, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él siempre va a tener su mano extendida a nosotros, hermanos amados. Dios es fiel. La santidad, hermanos, lleva implícito el sentido de permanecer aparte de las obras de las tinieblas por las que transitan los que no son creyentes. Cuando Pedro señala, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Esto es, a no permanecer en aquellas cosas que hacíamos cuando no éramos creyentes. Hermanos, la gente debe ver en nosotros, en nuestras conductas, a Cristo. Y nosotros, hermanos, habíamos permanecido en tinieblas y por tanto estábamos extraviados del camino. Todo esto ciertamente por ignorancia, pues no conocíamos las normas de bien que están referidas en la palabra del Señor y que hoy conocemos y que yo hoy les estoy haciendo ver a usted y que también me hago ver a mí mismo. Pero ahora, hermanos, usted y yo no tenemos excusa alguna, pues conocemos lo que la Biblia señala acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento. Tanto Pedro como Pablo nos señalan que no debemos conformarnos a los deseos del mundo. Pero, ¿cuáles son estos deseos? Para ello, debemos escuchar a Juan en su primera epístola, quien nos señala lo siguiente. Juan 2:15 en adelante. No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora la palabra que el apóstol utiliza aquí no es aión, como la que utiliza Pablo en Romanos 12. Aquí la palabra es cosmos, que es el planeta material, es la influencia que genera ello en nosotros. Ahora, implica entonces que nosotros debemos autoexcluirnos del mundo y formar una suerte de comunidad cristiana al estilo de los Amish. No, hermanos. En absoluto, por el contrario, debemos ser, mediante nuestro testimonio, fuentes de influencia a un mundo en crisis. Hay creyentes, hermanos, que durante muchos años se restaron de las realidades inmediatas del mundo que los rodeaba. Usted y yo no debemos escondernos. Yo recuerdo cuando muchos pastores recomendaban a los jóvenes no asistir a la universidad, y un famoso predicador centroamericano que usted se debe acordar llamaba la atención a la iglesia a no dejarse dominar por lo que él llamaba el cajón del diablo, forma curiosa de referirse a la televisión. Ponga usted atención acerca de lo que le dice Pablo a los corintios, al parecer era una respuesta a una pregunta formulada por alguno de los corintios. 1 Corintios 5, 9 al 11. Por favor, escuche. Antes de leer el texto menciona entonces, ¿la santidad implica que debemos restarnos de la dinámica del mundo? No, simplemente que tenemos que resistir el mal que hay en el mundo. Y leo entonces lo que dice el apóstol Pablo. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregaran al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Y por favor, mire lo que dice Pablo. Con ese, ni siquiera se sienten a comer. No coman con esa gente. Cuando el apóstol Pablo escribe entonces esta respuesta a una pregunta que probablemente se había formulado, ¿debemos entonces escondernos de aquellos que pecan? No, debemos convivir con ellos. ¿De quiénes debemos separarnos? De todos aquellos que dicen, pero que no son. De todos aquellos que confiesan ser cristianos, pero que no viven una vida como cristianos. El llamado de atención del apóstol es a los creyentes a no excluir a aquellos que viven en pecado. En ningún caso, hermanos. Porque en tal caso, dice el mismo apóstol, es necesario salir del mundo
Acá al mundo se refiere entonces a la Tierra, al planeta Tierra propiamente tal, cosa que no podemos hacer. Más bien, hermanos, el consejo paulino es que no se junten con ninguno que haciéndose llamar hermano practique tales cosas: pecado sexual, idolatría, estafador, borracho, que insulte y que se postre delante de los ídolos. Es decir, en definitiva, contra aquellos que parecen pero que no son. Volviendo entonces al inicio de lo que con que habíamos introducido este pequeño sermón. ¿Qué quiere decir el apóstol con la expresión su gentileza sea conocida de todos los hombres? Esto podría ser en síntesis de todo el consejo evangélico que nos invita a actuar conforme a la regla del evangelio. ¿Es usted amable, hermanos? No tenemos excusas para no ser amables. No podemos justificar nuestro pecado y la falta de evangelio en muchas de nuestras actitudes, porque de pronto actuamos como cualquier otro mundano y perdemos de vista las normativas morales y éticas que se hallan en la palabra de Dios. Y usted y yo no estamos exentos a caer en esa suerte de influencia, de pronto a participar en situaciones y en diálogos que no nos favorecen como creyentes y que no glorifican a Dios y que más bien responden a la lógica y a la coherencia de las tinieblas. Hermanos, debemos ser compasivos, generosos, humildes, sencillos, desde la profundidad del corazón, respetuosos, honrados, prudentes, solidarios, fieles a nuestras cónyuges, preocupados por nuestros hijos, atentos con nuestros padres. Créame que todas estas cualidades se acrecentarán en la medida que nos dejemos moldear por la palabra. Solo un corazón rendido a Dios anhela crecer en las virtudes cristianas, y por el contrario, un corazón no regenerado puede decir: lo siento, así soy yo nomás, po. ¿Ha escuchado eso? Así soy yo nomás, po. Hermanos, procuremos cada día ser un reflejo, por pálido que parezca, de Cristo, y que la gente diga y afirme: ellos son diferentes porque aman a Dios y Dios está en sus corazones. Vuelvo al texto con el que comencé entonces esta breve ponencia. Alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, alégrense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X, alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad
sabemos sus angustias. Ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad